Hola, bona tarda. Bona tarda a tots, o bona nit. Buenas noches, Javier. Aquesta és la segona de les xerrades, de les sessions d'aquest curs d'Art i Filosofia, que estem a la segona edició aquest any, que en diem Mirar amb la paraula. I la setmana passada vàrem estar escoltant una xerrada d'en Joan Manel del Pozo comentant un fresc del Renaixement i aprenent sobre les virtuts i els límits de la paraula, del llenguatge, i per aquesta segona sessió hem volgut venir del Renaixement cap aquí i situar-nos en el segle XX, parlar d'art contemporani, i aquí hem buscat a la persona que ens feia molta il·lusió que pogués participar. Hem estat molt contents que acceptés. Ens agradaria molt poder estar físicament i en viu, però serà un en viu digital. I us volia presentar en Javier Montes, segurament que el coneixeu tots vosaltres. En Javier és escriptor, ell té formació en art, en història de l'art, però ell es mou en diferents gèneres d'escriptura. Ell escriu assaig, escriu novel·la i escriu també molta divulgació sobre art contemporani. De fet, en Javier va ser Premi Anagrama d'assaig, va ser Premi Internacional Perera de novel·la i a dia d'avui, si volem llegir-lo sobre art i sobre art contemporani, el podem llegir a publicacions prestigioses com Art Forum, com Revista de Occidente o com El País o com l'ABC Cultural. D'en Javier jo us volia recomanar les seves dues últimes obres. Una és una vocació personal basada en un personatge real, una evocació d'una persona real, d'un personatge real, disculpeu, editat per Anagrama, que es diu Luz del Fuego, que va sortir l'estiu passat i que us volia convidar que llegíssiu. I també volia convidar-vos a que llegíssiu, que descobríssiu aquest llibret. Aquest llibret és el que ha donat lloc a que avui el convidéssim. És editat per una editorial empordanesa, per una editorial tan petita com exquisida que es diu Wunderkammer, i aquest llibre porta per títol El misterioso caso del asesinato del arte moderno, i en Javier fa desenvolupat i més llarg el que avui ens farà com un tast, que és intentar esbrinar per què va fer i per què va fer Marcel Duchamp per ser qualificat com el que va matar o el que va assassinar l'art modern i que va donar obertura a l'art contemporani. I ho fa en clau de misteri, d'esbrinar, en clau detectivesca. I res, jo li passo la paraula a en Javier. Només dir-vos que si no voleu que es vegi la vostra imatge, com que pot ser que surti públicament, que tanqueu que desactiveu, i que ara ja només veureu en Javier i que al final podeu intervenir, podeu deixar en el xat de la conversa les preguntes, les observacions, el que vulgueu, o si no podeu intervenir en viu també. I Javier, muchísimas gracias por aceptar y todo tuyo. Aquí estamos. Muy bien, pues bona tarda. Moltíssimes gràcies a ti, Cristina, por pensar en mí, por organizar y tener la pasión y la fuerza de voluntad que en estos tiempos requiere organizar cualquier encuentro, aunque sea, lo intentamos hasta el último minuto físico, al final va a ser virtual, pero incluso virtual requiere un esfuerzo extra y los que disfrutamos con la cultura y encontrándonos con lectores o con gente que se interesa por los mismos temas, os lo agradecemos mucho a los que mantenéis viva la llama. El agradecimiento lo extiendo a Gloria y al Ayuntamiento de Girona, a la Mercè, y sobre todo también, desde luego, a Elisabet Riera, que me imagino que está entre el público, que es, como tú bien dices, exquisitísima editora de Wunderkammer, que tuvo confianza en la propuesta un poco estrambótica que yo le hacía de argumento y de libro, y que ha llevado a buen puerto. Vamos, quiero decir, no me refiero al contenido, que eso tendréis que juzgarlo los lectores, sino que es un libro en papel que salió en octubre, en una época también difícil. También los editores ahora mismo están siendo héroes cotidianos, porque no son tiempos para la lírica, como decía el otro, ni desde luego para sacar libros y seguir intentando mantener viva esa llama. Os voy a hacer un recorrido muy puntuado por imágenes, me parece más interesante, con lo cual a mí enseguida vais a dejar de verme, o no tan grande, que es una ventaja desde luego, y vamos a ir puntuando la narración que yo quiero proponeros
con las imágenes. Si os parece, de hecho, lo vamos a hacer ya. Aquí. Y aquí. Yo entiendo ahora, pues yo soy un poco lego en tecnología, yo ahora ya solo veo las propias imágenes que voy a ir proyectando y entiendo que vosotros me veis a mí en una esquinita. Si hubiera cualquier problema, ya hemos quedado en que me avisáis. Y como tenemos poco tiempo, y lo que yo quiero proponer es no sé si la resolución, pero sí el planteamiento de un gran misterio, de un asesinato que ha quedado sin resolver y del que todos somos ahora ya un poco beneficiarios y quizá un poco culpables, que es el asesinato del arte moderno. Yo voy a ir, como lo hacen los detectives profesionales, aunque yo no lo sea, directo al grano para no perder un tiempo precioso, como en los casos detectivescos, ¿no? Tenemos, yo creo que un poco menos de una hora para resolver un caso misterioso. Y yo lo que quiero proponeros es un juego también, un poco entre lo literario y lo estético en el sentido de filosofía de la estética y lo conceptual, en el que podríamos plantear un relato o una fábula, vamos a decir, ¿no? A partir de una obra de arte concreta que a mí siempre me ha fascinado, que es El criadero de polvo, que estáis viendo aquí, del que ahora vamos a hablar muchísimo. Yo os voy a proponer que a partir de esta obra, que tiene una génesis muy curiosa y muy elocuente en cuanto a los cambios que se produjeron en el arte a mediados del siglo XX, entendamos esa obra y la génesis de esa obra y los que participan en ella como una especie de metáfora o de campo de pruebas o de maqueta en miniatura del arte contemporáneo. Se viene a llamar arte contemporáneo precisamente al que sucede tras las primeras y segundas vanguardias, con el cambio de entreguerras. Arte contemporáneo es un nombre en sí mismo un poco vago, porque todo arte es contemporáneo de las personas que viven mientras se produce, pero ya nos entendemos, ¿no? Hay una diferencia, hay un momento de quiebra que se puede localizar en unos años muy concretos, en el periodo de entreguerras, sobre todo en París, en Nueva York, en Berlín, y yo os voy a proponer que juguemos un poco a pensar si no se esconderá en esta imagen tan misteriosa que estamos viendo aquí, que parece casi que habría que analizar con lupa, como si fuéramos Hércules Poirot o Miss Marple, si no se esconderán ahí las huellas dactilares del asesino, ¿no? Este posible crimen se cometió hace exactamente un siglo, en 1920, y sigue sin elucidar, ¿no? Yo os propongo que a este caso, como hacen los buenos detectives también, le pongamos un nombre, y os propongo que le llamemos el misterioso caso del asesinato del arte moderno. Yo no sé si lo vamos a resolver, no sé si es posible resolverlo. Lo que sí espero es que por el camino resolvamos algo mejor, un momento clave del arte del siglo XX, ¿no? Cuando cambió radicalmente, es una de esas cosas que pasan cada miles de años, ¿no? O sea, el arte, digamos, había sido desde el primer Renacimiento, había mantenido constante hasta 1920 una serie de presupuestos y una serie de maneras de entenderlo. Es decir, Caravaggio a primera vista puede ser muy distinto de un primitivo florentino, ¿no? Pero en el fondo su manera de entender la representación y lo que se podía considerar una obra de arte era la misma. Y es esa constante, de repente, en estos años, se quiebra. Hay una profunda grieta, hay una muerte, como todas las muertes, dan lugar a otros nacimientos, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en esos años, qué pasa en esta obra, que se puede entender como metáfora de esa grieta profunda de la que aún no hemos salido, ¿no? Seguimos en el paradigma que instauró Duchamp y su compinche Man Ray con esta obra. Son cambios muy radicales que afectan a las ideas tradicionales de autor, de obra, de tiempo, de belleza, y en realidad a la noción misma de lo que una sociedad, la nuestra, o por lo menos la contemporánea occidental, considera arte. ¿Qué es? Cuando se produce, quién lo hace y por qué lo llamamos así.
si os fijáis, es un poco las preguntas clásicas de toda novela de detectives, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Vamos a intentar resolver un poco qué, quién, cómo, cuándo y dónde mata al arte moderno. Lo bueno que tiene esto es que es un misterio que nosotros, en fin, yo al menos soy un detective pésimo, pero sí me considero un buen lector y quizá bastantes de vosotros también, ¿no? Eso tiene una ventaja, es que hemos leído mucho y probablemente bastantes novelas de detectives y enseguida, ya veréis, vamos a ver que este caso, el misterioso caso del criadero de polvo, se ubica dentro de un modelo que los lectores y los aficionados a las novelas detectives conocen muy bien. Y tiene un nombre incluso, ¿no? Es un misterio de cuarto cerrado. Las premisas son muy sencillas en ese modelo. Un delito, generalmente un asesinato, se comete en una habitación sellada desde dentro o bajo vigilancia constante. Y la pregunta es, ¿cómo entró el criminal? ¿Cómo cometió la fechoría? ¿Y cómo pudo escapar sin romper ninguno de los candados, ni ventanas, ni puertas que protegían lo que había que proteger, ¿no? El problema del cuarto cerrado ha sido una convención del género detectivesco desde el principio del siglo XIX, ¿no? El más famoso, y probablemente lo recordéis muchos de vosotros, es Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Él lo publicó en 1841 y se considera el primer modelo moderno, pero desde entonces no me extiendo aquí, pero hay toda una larga tradición de resolución de misterios de cuarto cerrado. Generalmente, y eso es curioso, en los misterios de cuarto cerrado es más fascinante, o para nosotros que somos más descreídos, es más fascinante el planteamiento que la resolución, ¿no? La resolución siempre es un poquito decepcionante. El misterio de cuarto cerrado, como pasa con el arte, es mejor al sugerir, al evocar la posibilidad de algo sobrenatural, de algo que nuestro cerebro no puede comprender, que cuando lo explica y lo reduce a presupuestos lógicos y nos devuelve a la prosaicalidad, ¿no? En ese sentido, creo que también es interesante acercarse al arte contemporáneo con ese espíritu con el que uno se acerca a los misterios de cuarto cerrado, ¿no? Con el deseo no tanto de desentrañar el truco como de dejarse fascinar por la posibilidad de la magia, ¿no? Las implicaciones de ese modelo, del modelo de cuarto cerrado, son las mismas que las de toda la filosofía positivista, empirista y digamos, esa fe decimonónica en el progreso, en lo científico, en lo palpable y en el método científico, ¿no? Era una fe que habían compartido muchos artistas del siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX hay una especie, como los artistas son parte de la sociedad en la que viven y también influyen y se dejan influir por ella. Los artistas del siglo XIX, sobre todo los pintores, juegan o coquetean con la idea de ser también científicos, ¿no? La frase famosa de Courbet, del pintor realista francés, él había dicho, no puedo pintar un ángel, nunca podré pintar un ángel porque nunca he visto uno. Esto es un poco casi ya un talibán de la pintura entendida como rama de la ciencia, ¿no? Pero bueno, es esa aproximación, esa fe en las capacidades del ojo para desentrañar la realidad y la que lleva al arco de la pintura y del arte moderno del siglo XIX, ¿no? El puntillismo, el cubismo, el fauvismo, el impresionismo, por distintos que sean en apariencia física, siempre están basados en la idea de que la pintura, el arte, es retiniano, como decía Duchamp con bastante mala leche, para él retiniano era un gran insulto, se basaba en la idea, en la fe de que la realidad es comprensible mediante los sentidos y mediante la vista. Se puede descomponer, ¿no? Un pintor impresionista, un pintor cubista, observa, interpreta y descompone la realidad, pero fiándose siempre de sus sentidos. Es decir, es un arte más formal, ¿no? Más basado en las formas externas, que podemos traducir a otro tipo de formas y demás, pero siempre más basado en la forma que en la idea, digamos, ¿no? En la apreciación de la realidad mediante los sentidos más que mediante nuestra inteligencia. La fe del arte moderno en lo que el ojo ve y puede analizar y descomponer fue tan ciega como cualquier otra, tan convencida como cualquier otra de su condición excluyente y definitiva.
Duchamp, ya lo he dicho antes, lo llamó aquí arte retiniano. Y es la muerte del arte retiniano la que vamos a tratar de esclarecer aquí. Vamos ya al escenario del crimen, que es también un poco la obra en cuestión, y quizá también el arma homicida, que en este caso todo es un poco resbaladizo, que es esta obra, vamos a llamarla así, aunque luego veremos que no está claro que sea una obra siquiera, en el sentido tradicional que damos a la palabra obra de arte, es la que ahora titulamos Criadero de Polvo, aunque nunca se tituló así, que se realizó en 1920 en Nueva York, en la isla de Manhattan, y que es una fotografía en blanco y negro, concretamente un gelatinobromuro de plata sobre papel. Las fotos les paso, es una de las cosas más fascinantes que tienen las fotografías, es que es difícil decir la escala real de lo que representan, ¿no? Puede ser gigantesco o diminuto. La foto misma en sí no es muy grande, mide 15,5 por 28,3 centímetros. Y además también es difícil de distinguir lo que representa, ¿no? Es muy misteriosa. Yo creo que es una imagen que enseguida capta la atención porque no sabemos si estamos viendo una impresión a vista de pájaro, si estamos viendo un territorio lunar, desértico, a lo mejor son unas ruinas, ¿no? Barridas por el viento, a lo mejor es un mapa medio borrado ya por la erosión, o el paisaje después de una batalla, o a lo mejor simplemente, como decía, la escena del crimen ya acordonada por las autoridades. Si queréis podemos ver un par de detalles. Aquí lo veis ya a escala casi microscópica. Esto, en cambio, hace recordar un poco a estas imágenes de los microscopios electrónicos de superprecisión, que en el tiempo de Duchamp, por supuesto, no existían, pero que ya parece anticiparse, ¿no? Y aquí otra imagen y otro detalle. Tenemos la suerte de que nos pilla cerca para visitarlo. Si tenemos ganas de verlo de verdad, en vivo, en el Reina Sofía, en Madrid, se conserva una de las varias copias de la fotografía de las varias tirajes que se han ido haciendo a lo largo del tiempo desde 1920. Está en la sala 202, aquí la tenéis, y este que veis aquí, este es el Criadero de Polvo. Ya veis que no es muy impresionante a primera vista, pero luego tiene mucha miga, más de la que parece por su pequeño tamaño, ¿no? La cartela, ya sabéis que el museo, como autoridad, se arroga el poder de decidir quién es el autor de las obras, ¿no? Y eso es un poder muy grande, porque basta que cambie un apellido o basta que se añada un taller de o un copia de a la cartela para que de repente millones de euros se desvanezcan en el aire o se materialicen. Digamos que las autoridades del museo y las autoridades del mundo del arte en general han acordado, y ya veremos hasta qué punto están en lo cierto o no, que los culpables de esta obra son Man Ray y Marcel Duchamp. Los estáis viendo ahí debajo, y han acordado también que el título es Élevage de poussière en francés, que en castellano sería criadero, granja, explotación de polvo, ¿no? Esto es verdad y no es verdad, porque no es una obra anónima, es decir, sí sabemos por los propios interesados que participaron en su aparición, o sea que digamos, la obra ha llegado hasta nosotros gracias a ellos. Es verdad también porque ellos mismos más adelante se encargaron de firmarla. Veis aquí en uno de los detalles, esta es la firma de Marcel Duchamp y esta es la firma de Man Ray. Y en realidad nos tenemos que conformar un poco con esta especie de solución provisional, porque la museografía a día de hoy, quizá la inteligencia humana, todavía no está preparada para admitir que existan obras sin autor. Anónimas sí, pero obras creadas de la nada, obras que se crean a sí mismas, no estamos capacitados para pensarlo. Y sin embargo, quizá era una de las ideas impensables
a las que nos animaban Duchamp y Man Ray cuando generaron o hicieron posible que apareciera el criadero de polvo sobre el planeta. Entonces, vamos a los sospechosos ya. El primero, Man Ray, que ya empieza a ser sospechoso incluso en el nombre, porque es un seudónimo. Él se llamaba Emanuel Ratsnicki, era judío, brooklynés, de pura cepa, era un inmigrante de clase trabajadora, de formación autodidacta, su familia no tenía ninguna aspiración artística, ni siquiera era una persona, vamos, era una familia, ya digo, de clase trabajadora, y al que se considera uno de los padres de la pintura, de la fotografía y del arte moderno, en realidad, ¿no? En 1920, cuando se producen los extraños acontecimientos de este caso, tiene 20 años. De él reconoceréis, por ejemplo, todas estas imágenes, ¿no? Estas son más, digamos, él era un hombre con una gran capacidad de absorción, con un gran talento, pero sobre todo como un buen inmigrante que se ha criado en las calles de Brooklyn y que se ha tenido que buscar la vida, era un tipo de artista muy avispado a la hora de descubrir dónde estaba la chicha, dónde estaba lo que los coleccionistas compraban, dónde estaba la última moda, y con su gran talento lo explotaba y lo hacía mejor incluso que aquellos a los que había robado de alguna manera, por decir así, la idea, ¿no? Estas fotos las reconocéis todos, superposición de imágenes, el solarizado, que en realidad le robó esta técnica, el solarizado, que es una técnica especial de revelado, el muy cuco, se la robó a Lee Miller, ¿no? La fotógrafa norteamericana, excelente artista, que fue su pareja, que él co-descubrió la técnica con él y que sin embargo acabó pasando a manos de Man Ray y durante mucho tiempo siendo considerado el padre de la técnica, ¿no? Lo cual ya nos dice mucho de que estamos aquí viéndonoslas con personajes de pocos escrúpulos, ¿no? Este es el retrato también muy famoso de la Teresa Casati, también una imagen espectral, un poco parecida a esta idea del criadero de polvo, de imágenes que resulta difícil leer, no se sabe muy bien si son de ultraterrenas o digamos, pertenecen al mundo de lo real. Estos primerísimos planos también es una de las primeras veces que se hacen, estas maneras de fotografiar el cuerpo desnudo aprovechando las sombras para, digamos, descomponerlo. Bueno, de Man Ray conocéis mucho, habéis visto seguro exposiciones y libros sobre sus obras, pero estáis al corriente de su trabajo. Y este es el segundo sospechoso, aquí lo tenéis, fotografiado y firmado por Man Ray un poco más adelante, en 1930. Marcel Duchamp, en cambio, es, desde el punto de vista social y cultural, casi el opuesto a lo que representa Man Ray, ¿no? Duchamp es el hijo de un notario de provincias de la Normandía francesa, burgués a más no poder, tan burgués su familia que le permite a él y a sus hermanos hacer sus pinitos en el arte porque tienen la vida resuelta, por así decir. Y es el hijo de esa Europa rentista, de esa Francia muy laboriosa, muy, digamos, que no aspira a más, pero tampoco se conformaría con menos de lo que tiene y que desapareció tras la Segunda Guerra Mundial cuando el capitalismo se hizo ya corporativo y financiero, ¿no? Pero es un mundo muy distinto del mundo de Man Ray, que es un hombre hecho a sí mismo, que ha tenido que emigrar, judío, con todos los estigmas que eso tenía en los años 20 en el mundo entero, en realidad. Y sin embargo, entre ellos nace una intensa amistad desde el momento en que Duchamp llega a Nueva York. Él se había mudado hacía poco, en 1917. Se dicen las malas lenguas que desertando de la guerra mundial que estaba teniendo lugar en Europa. La versión oficial es que se le diagnosticó un soplo al corazón y no podía combatir. Sus enemigos le llaman, por supuesto, desertor. Él mismo a lo mejor no habría visto con mala cara la idea de ser considerado un desertor, ¿no? Porque en realidad Duchamp durante toda su vida lo que se dedica es a desertar
del bando ganador a desertar de donde esté la tropa, el rebaño, la idea comúnmente aceptada, siempre veremos a Duchamp que toma un camino divergente, ¿no? Para lo cual quizá haga falta más valor que para luchar en una guerra, ¿no? Ay, perdonad que ahora lo he puesto. Ahí lo tenéis. Era un hombre, como veis, de un perfil y de una elegancia natural y de una carisma muy fascinante. Man Ray se fascina con su nuevo amigo francés, que además en Nueva York y en 1920 representaba todo el glamour y el misterio y la decadencia y de la Francia de entreguerras, y le retrata en muchísimas ocasiones. Os voy a poner algunos de sus retratos para que os hagáis una idea del aspecto que tenían ambos cuando tiene lugar el criadero de polvo. Aquí ya mucho más mayor, con un hombre que debería tener unos 40 años, pero aún así siempre con esa mirada un poco sibilina, ¿no? Esa especie de sonrisa esfinge. Aquí rapado, Man Ray, o sea, lo que se hacía Duchamp era tomarse muy a broma su propio aspecto, ¿no? Tiene fotos famosas travestido como su alter ego femenino, Rose de la Vie, vestido con una estola de plumas y una gran peluca. A veces se rapaba el pelo y se tonsuraba una estrella en la coronilla. Luego también se dice que estaba muy orgulloso de que tenía muy buen pelo, como se ve en esta foto también. Entre retratos, entre experimentos, entre descubrir juntos el mundo de la bohemia en Nueva York, se fragua entre ellos una gran amistad. Incluso quería mostrar una última foto de esta ya no es de Man Ray, es de Victor Obstadt, un fotógrafo húngaro muy interesante, que al final de la vida de Duchamp, muerto ya Man Ray, retoma esa idea de la sobreimposición que había hecho Man Ray para hacer una especie de retrato múltiple de un artista múltiple también, como es Man Ray, o como es Duchamp, que tiene tantos rostros que es difícil clavarlo como una mariposa en uno solo de ellos, ¿no? Es un hombre que está siempre en perpetuo cambio. También le vemos retratado por Man Ray como lo que quizá en el fondo deseaba ser, como un verdadero criminal y asesino del arte, ¿no? Esta es una obra, aquí estamos hablando de una obra, una de las primeras obras comunes de Man Ray y Marcel Duchamp, como, bueno, es que son chicos de 20 y pocos, 30 años, entonces están también haciendo un poco, jugando y provocando, ¿no? A Duchamp le fascinó un cartel que estaba por toda Nueva York de Wanted, de Se Busca, sustituyó las fotos del criminal por las suyas propias, hechas por Duchamp, por Man Ray, y añadió a los alias del gángster por el que se daba la recompensa, el alias de Rose de la Vie, ese alter ego femenino que también jugó un papel muy importante en la carrera artística de Man Ray, ¿no? En Nueva York había entrado por la puerta grande del escándalo, porque incluso antes de viajar por primera vez, en 1913, había enviado al Armory Show, que fue, como diríamos, lo más parecido a un salón parisino de pintura que se organizaba en Nueva York. Pensad también que en aquella época las novedades no viajaban con tanta rapidez, que las modas tardaban más en llegar. Hoy en día, un artista de Seúl y uno de Estocolmo están leyendo las mismas revistas, viendo las mismas cosas en Internet, viajando a ver las mismas exposiciones, pero en aquel momento este cuadro, desnudo, bajando la escalera, que en el fondo es un cuadro que Duchamp pinta, primero para demostrar que si se lo puede proponer, puede pintar un cuadro tan vanguardista como cualquier otro, y otro poco también como una especie de broma de la pintura que estaba de moda en Europa en ese momento, que era el cubismo, el futurismo, esta especie de pintura empeñada en descomponer la realidad, y volvemos a lo mismo, a este arte retiniano. Lo manda sin viajar ni siquiera él, lo manda al Armory Show y causa un inmenso escándalo. Tanto es así que más adelante la revista Life, que era en ese momento como la Biblia de la clase media norteamericana, le fotografía a él mismo un poco parodiando su propio cuadro del desnudo bajando la escalera, ¿no?
Ese escándalo le deja una especie de alfombra roja preparada para cuando llega ya en 1917. Ya tiene un círculo de groupies, de fans, de coleccionistas fieles, de admiradores que le facilitan la vida, le ayudan a instalarse, incluso le prestan un apartamento y un estudio donde trabajará durante los primeros 20 años de su estancia. El segundo escándalo de Duchamp al llegar a Nueva York, y ahí ya estaba él presente, fue la infame o famosa fuente, que estoy seguro que todos tenéis en mente, que es el mal llamado urinario, porque no es o sea, el nombre de la obra literal es Fountain, fuente, que Duchamp presenta anónimamente, bueno, con el seudónimo de Richard Matt, que está aquí, como veis, firmado y fechado, coloca en un pedestal, le da la vuelta y presenta a un salón de artistas independientes en el que se suponía, y él era el presidente de la organización, que cualquier americano que tuviera $5 para pagar el ingreso de la obra podía presentar lo que quisiera, desde un cuadro de gatitos a la última escultura cubista más moderna que se pudiera imaginar. Y de todas las obras que se presentaron y alquilaron el vestíbulo de Grand Central Station, que no es poco espacio precisamente para mostrarlas, la única que fue rechazada, la única que el público y incluso el comité seleccionador, que se suponía que eran lo más moderno que había en Nueva York en ese momento, la única que encontraron intolerable era esta obra precisamente, sin saber además que la presentaba Duchamp bajo seudónimo. Y fue retirada, nunca se expuso. Y de hecho se destruyó. Esto, quizá hayáis visto reproducciones, pero el original solo se conoce por esta fotografía de Alfred Stieglitz, que era un fotógrafo y galerista neoyorquino que apoyó mucho las vanguardias europeas en Estados Unidos. Aquí ya empezamos a ver pequeñas grietas en el arte moderno y, digamos, empezamos a ver cómo se tambalean las columnas del templo un poco, ¿no? Con una cosa tan sencilla como un urinario que todos, bueno, por lo menos los chicos, vemos muy a menudo cuando vamos al baño en un bar, ¿no? ¿Era una broma simplemente de gamberretes provocadores? Pues puede que sí, un poco, francamente. Duchamp nunca desestimó el poder de la broma, y el poder de la broma escatológica, además, como manera de hacer tambalear convenciones y asunciones de la sociedad bien pensante, pero a la vez era algo muchísimo más importante que una broma. Era un ready-made, era un tipo de obra, no sé si artística o anartística, como les gustaba llamar a Duchamp, que necesitó una nueva palabra para definir, que es el ready-made, ¿no? El ready-made literalmente en inglés quiere decir ya hecho, o siempre hecho, ¿no? O preexistente de alguna manera, ¿no? Con el concepto del ready-made, con la idea del ready-made, Duchamp en realidad está inaugurando el arte conceptual. Un arte más basado en la idea, en lo que sugiere al que se acerca a él, que en la forma y en lo que los sentidos del que se aproxima a la obra sienten o se estimulan, ¿no? Lo cual no quiere decir que esté totalmente desentendido de la idea de belleza, pero la belleza estaría situada en otro lugar, no tanto en la forma como en la idea. Había una revista en ese momento en Nueva York que se llamaba The Blind Man, una revista de super vanguardia, tan de super vanguardia que duró 2 números y que le compraron 4 gatos, en la que se publicó un texto anónimo defendiendo la obra y protestando por la expulsión de la obra de la exposición, ¿no? Y ese texto lo escribió Duchamp. Es un texto que es lo más parecido a un manifiesto que Duchamp escribió nunca. Duchamp era un hombre parco en palabras, y esto os lo voy a leer porque tiene primero un regusto claramente policial y segundo porque explica varias cosas de las que luego entenderemos
que se proponían hacer al hacer el criadero del polvo, ¿no? El artículo que apareció en The Blind Man se titulaba El caso de Richard Matt. Richard Matt es el supuesto autor de la obra, como dice. Y dice así: dicen que cualquier artista que pague $6 puede exponer. El señor Richard Matt envió una fuente. Sin previo debate, la obra fue retirada y nunca se expuso. ¿Cuáles fueron los motivos para rechazar la fuente del señor Matt? 1. Algunos sostuvieron que era inmoral, vulgar. 2. Otros, que era plagio, una mera pieza de fontanería. No tiene importancia si el señor Matt, con sus propias manos, hizo o no hizo la fuente. Él la eligió, y el eligió en el texto original va en mayúsculas, para que quede muy claro cuál es la palabra fundamental que va a definir el nuevo arte. Cogió un artículo corriente de la vida, lo colocó de tal manera que su significado útil desapareciera bajo el nuevo título y punto de vista. Creó un nuevo pensamiento para ese objeto. Y luego termina. Y en cuanto a la fontanería, eso es absurdo. Las únicas obras de arte que América ha producido son sus cañerías y sus puentes. Bueno, esto es todo puro Duchamp, ¿no? Es la broma sibilina. Lo que nos está diciendo Duchamp con este texto es que sustituye el acto de creación por el acto de elección. El artista pasa de ser creador a designador. Y el arte pasará de ser, en su propuesta, no tanto algo creado como algo, digamos, cambiado de contexto. El mismo objeto que en un escaparate de fontanería no contemplamos como obra de arte, en un museo, en una exposición sobre un pedestal, nos vemos obligados a pensar si podemos considerarlo obra de arte. Desplaza la importancia de la apariencia a la idea y del objeto al contexto. Las preguntas que se derivan de esto es: ¿qué es arte? Sigue siendo lo mismo que antes. ¿Y quién es artista? ¿Quién decide lo que es arte y lo que no es arte? El urinario no es un urinario. El urinario está dado la vuelta, está firmado, se presenta sobre un pedestal y tiene un título que también es un juego de ideas, que también es parte de la obra. Fuente evoca un surtidor, ¿no? El surtidor puede ser un noble surtidor de una fuente de un jardín público o un deleznable surtidor de orina en el baño de un tugurio, ¿no? Todo esto transforma la realidad. El objeto común, de repente, el humildísimo urinario, aspira a ser considerado obra de arte. Y la polémica está servida hasta hoy. Como todos sabemos, incluso hoy hay mucha gente que realmente se considera estafada al ver el urinario, como, digamos, que le parece intolerable que en el campo sacrosanto del arte pretenda introducirse objetos tan vulgares o tan inmorales, como dice Duchamp con cierta retranca, como un urinario. La fuente, ya digo, aunque no lo parezca, esta fuente también tiene que ver, porque Duchamp era un gran dandy y era un hombre amante de la belleza. Duchamp no está proponiendo acabar con la belleza como una de las fuerzas constituyentes de la obra de arte. Duchamp lo que nos está proponiendo es encontrar belleza en lugares insospechados. Y en esto tiene mucho que ver sabéis que era un ajedrecista consumado, ¿no? Su afición al ajedrez. En el ajedrez la belleza del juego está en nuestras cabezas, ¿no? Los que no sabemos jugar al ajedrez, entre los que me cuento por desgracia, sabemos que nos estamos perdiendo algo cuando vemos amigos nuestros disfrutar viendo un torneo de ajedrez, que para el que no entiende es la cosa más aburrida del mundo. Y sin embargo está sucediendo cosas de gran belleza, pero de gran belleza inmaterial, de gran belleza mental. Hay jugadas de una gran elegancia, hay movimientos insospechados de gran genialidad. Esa idea de hacer de la belleza algo más mental que visual y de asociarla a una idea más que a una forma, creo que está asociado también al juego del ajedrez y es la línea maestra que transforma el arte moderno en arte contemporáneo, ¿no? La liberación de
la belleza, digamos. La posibilidad de que la belleza se encuentre también en las ideas y en lo invisible, de alguna manera. La idea ya sería para el artista entonces no tanto crear belleza, visto que el mundo está lleno de belleza por descubrir, sino de descubrirla, de sacarla a la luz, de mirarla de nuevo. Hay otro ready-made anterior, la rueda de bicicleta, que quizá conozcáis, que había hecho en París antes de mudarse y que simplemente era un taburete con una rueda de bici atornillada que estaba pensada, según decía él, para matar el aburrimiento y hacerle compañía en las tardes de domingo solitarias en el estudio. Como no tenía chimenea, decía, no puedo estar mirando el fuego, que es una cosa que acompaña tanto y entretiene tanto, pues me dedico a hacer girar la rueda de bicicleta en el vacío y por lo menos me entretengo. Es curioso además que cuando se va a Nueva York y deja el estudio de París, la señora que va a limpiar coge la rueda de bicicleta y otros primeros ready-mades y los tira a la basura porque, digamos, una vez que el artista desaparece y desaparece su toque mágico, los restos se vuelven trastos de alguna manera. Otro ready-made que también quizás suene, Air de Paris, aire de París, que parece un poco una parodia de las perfumes y los botes de colonia parisinos que en los años 20 hacían furor en todo el mundo, ¿no? Air de Paris también tiene que ver con esa idea de coger algo, sacarlo de contexto y mediante esa sencilla operación transformar nuestra mirada, ¿no? Eso es una ampolla de botica, de las que se vendían en el momento en cualquier farmacia de París, que él rompe, vacía de su contenido y vuelve a sellar. Y se lleva, le pone la etiqueta y se la lleva a Nueva York. Y en Nueva York es lo que dice ser, es aire de París embotellado. Mientras no se vuelva a abrir la ampolla, en Nueva York habrá un contenedor que contendrá aire de París. Esto juega también, como siempre en Duchamp, es una broma y una provocación para todos los que dicen que los artistas son vendedores de aire, vendedores de humo, que no venden más que el aire. Bueno, pues él dice, sí, efectivamente. Tanto es así que eso es lo que estoy vendiendo aquí. Pero bueno, por debajo de la broma hay una idea más profunda y más seria, que es hacer ver hasta qué punto las cosas cambian completamente de significado si cambiamos nuestro marco mental hacia él. En fin, vamos a volver al lugar de los hechos. En 1920, en el estudio... perdonad, le vuelvo a dar. Este es el estudio de Duchamp en París y luego en Nueva York. Duchamp está trabajando sobre varias ideas fundamentales en ese momento en que se produce el criadero de polvo. Una, el tiempo, la importancia de la idea, de la decisión sobre la acción, de la elección como acto creativo. Está trabajando y a la vez no trabajando, porque el ready-made de alguna manera es la liberación de la necesidad de trabajar, ¿no? Duchamp se consideraba no un artista, sino un anartista. Desde el momento en que el trabajo del artista consiste no tanto en crear como en permitir que afloren el arte, no tanto como construirlo, sino como en posibilitarlo, Duchamp deja de considerarse artista y pasa a llamarse anartista. Pero a la vez, esto es verdad y no es verdad, porque en el estudio que estamos viendo aquí, donde le visité a Man Ray en 1920, aquí le vemos con su rueda de bicicleta en la tarde tonta de domingo, ya de mayor, porque la rueda luego se reproduce. Y aquí le vemos en el estudio de Nueva York, justo en los años en que se crea el criadero de polvo. Duchamp es un hombre con muchas caras, como hemos visto en el retrato de Victor Obstadt, y a la vez que predica la buena nueva de que el artista ya no tendrá que trabajar nunca más, que simplemente tendrá que permitir o crear las condiciones para que el arte se haga solo, al mismo tiempo está trabajando muy duramente, más que muchísimos hombres de negocios de Wall Street, probablemente, echando más horas y más esfuerzo y más dedicación en una obra que vamos a ver ahora y que también tiene que ver mucho con la génesis del criadero de polvo.
Estamos en el 23 de julio de 1920, cuando Man Ray le visita en el estudio del Lincoln Arcade en Broadway, en el cuarto 316. No era un lugar muy artístico, era uno de esos edificios de oficinas que se alquilan pues, para abogados de poca monta, notarios dudosos, en fin, era un edificio de medio pelo donde él ha alquilado una pequeña oficina. Las memorias de Man Ray, que son estupendas y os recomiendo leer, Autorretrato, describen así el lugar. Yo creo que él se esperaba entrar en un estudio a la francesa, pues como la Bohème, con camas turcas, olor a trementina, cuadros amontonados por el suelo, una estufa, y se encuentra un lugar bastante desolado que dice así. El interior presentaba un aspecto abandonado y nada sugería que fuese el estudio de un pintor. Era bastante espacioso y bien caldeado gracias a numerosos radiadores. En medio había una bañera, conectada a un lavabo de pared por cañerías que recorrían el suelo cubierto de trastos indistinguibles y periódicos arrugados. Del techo colgaban varios cuadros de su hermano, Jacques Villon. Y en el centro, un ídolo tutelar preside la extraña habitación. Es el curioso artefacto y work in progress, como se dice en inglés, una obra en proceso, que muy pocos por esa época han podido ver y en el que lleva trabajando horas y horas y horas, pero muy en secreto, desde que ha llegado a Nueva York. Es una de las obras capitales de la historia del arte del siglo XX, que reconoceréis aquí, la novia desnudada por sus solteros, incluso, es el título completo, y lo que todos, para abreviar, todos conocemos como el Gran Vidrio. Son 2 paneles de vidrio. Es una obra tradicional, hasta cierto punto, en comparación con los ready-made, en el sentido de que está hecha por las manos de un hombre, bueno, es decir, por manos humanas. Los significados son muy complejos y no vamos a entrar a desentrañarlos aquí porque hay bibliotecas enteras dedicadas a explicar lo que puede significar esta representación y bueno, cada día, no sé si cada día, pero cada año aparecen 3 o 4 libros intentando desentrañar el significado alquímico, esotérico y de todo tipo que puede tener la obra. Él lleva trabajando en ella desde que llegó a Nueva York y la abandona, la deja inacabada cuando las 2 placas de vidrio se rompen y considera que el azar ha dado la última pincelada a su obra. Man Ray lo describe así en su visita al estudio el 23 de julio. Dice, en una esquina alejada, junto a la ventana, se veían 2 caballetes sobre los que reposaba una gran placa de vidrio grueso, cubierta de intrincados motivos realizados con finos hilos de plomo. Era la obra magna de Duchamp, la novia puesta al desnudo por sus solteros incluso. Una bombilla pelada colgaba del techo para proporcionar la única fuente de luz artificial. En las paredes, clavados con chinchetas, había varios dibujos muy precisos, cubiertos de símbolos y de referencias. Estudios para el vidrio. Una de sus secciones estaba cubierta por una superficie de azogue sobre la que había trazado una delicada serie de óvalos. Os podéis imaginar un poco la escena. Este es un poco el Sancta Sanctorum, ¿no? Digamos, el laboratorio del mago, de alguna manera, ¿no? Aquí veis a Duchamp fotografiado a través del gran vidrio por Man Ray. Si os fijáis aquí, estas rayitas, y el dibujo de arriba, y Man Ray situado detrás, porque claro, al ser vidrio es una obra transparente que permite ver lo que hay detrás. Aquí veis al propio Duchamp en el estudio con partes del gran vidrio, y aquí veis la parte inferior del gran vidrio, sobre la que vamos a volver porque es la superficie sobre la que se deposita el polvo del criadero de polvo. La visita, en realidad, yo creo que Man Ray se queda un poco decepcionado el 23 de julio porque se espera pues, estar con su nuevo amigo pues, tomándose unos whiskies y ahí resolviendo los problemas del arte moderno, y en lugar de eso, Man Ray, Duchamp no le ofrece ni un mal vaso de agua y se pone inmediatamente a trabajar como un poseso en la obra que tenía inacabada. Tomó una cuchilla, dice Man Ray,
y empezó a rascar las partes sobrantes del azogue. Si os fijáis, básicamente la obra, o sea, el Gran Vidrio consiste en placas de vidrio sobre las que él aplica azogue, que es lo que se aplica sobre los espejos para que reflejen, y luego lo va raspando y sacando las partes sobrantes para hacer los dibujos. Era un trabajo tedioso. Al cabo de un rato se detuvo, se cubrió los ojos con una mano y suspiró. ¡Ay, si pudiese pagar a un chino para que le llevara a cabo aquella pesada tarea! Me pareció entender que se refería a alguna especie de esclavo. Sentí pena por él. Deseé poder ayudarle. Sugerí que podría pensarse en algún proceso fotográfico que facilitase las cosas. Sí, contestó él. Quizá en el futuro la fotografía sustituya por fin a todas las artes. Yo también lo creía, pero quizá no por las mismas razones. Los pintores de nuestra generación estaban tratando de pintar más libremente, pero mis esfuerzos en el último par de años se habían dirigido a liberarme totalmente de la pintura y sus implicaciones estéticas. Duchamp estaba tratando de lograr lo mismo por otras vías, y de hecho me dio a entender que abandonaría la pintura por completo cuando acabase aquella obra, si es que lograba acabarla. Llevaba meses, años con ella. Aún era invisible, puramente cerebral, pero tenía un soporte físico. Era el equivalente de la suma de miles de horas de trabajo y de miles de obras de otros artistas, pero no podía sacarle partido ni beneficio ni añadía nada a su prestigio. Me impresionó mucho, llegó a conmoverme. Antes de marcharme, le dije que traería mi cámara para fotografiar el vidrio tumbado sobre sus caballetes. Nos dimos la mano y su apretón fue firme y caluroso. Yo creo que en ese momento, en ese apretón de manos, se confabulan dos terroristas del arte, se juramentan para asesinar ese arte que cada uno, por medios distintos, por la fotografía o por el ready-made, están intentando hacer explotar, ¿no? Al pesar de la fotografía, yo creo que tanto Man Ray como Duchamp estaban pensando en los experimentos anteriores, de finales del siglo XIX, de dos pioneros de la fotografía muy conocidos, que reconoceréis cuando veáis las fotos, Muybridge, americano, y Etienne Louis Maguet, francés, ¿no? Tanto Muybridge como Maguet se proponen, de nuevo, siempre en el espíritu científico del siglo XIX, usar la fotografía como un instrumento científico, no tanto artístico como científico, ¿no? La historia más conocida, que supongo que conocéis, es, bueno, aquí volvéis a ver de nuevo al propio Duchamp retratado como si fuera un modelo de Muybridge. Este es el más conocido. Muybridge era un fotógrafo americano que se propuso demostrar, mediante la fotografía, que los caballos era un debate que llevaba sin resolver desde los antiguos griegos, ¿no? Si al galopar los caballos había un momento en el que los cuatro cascos se levantaban del suelo y, por así decir, volaban. Y gracias a la fotografía, él se situó una serie de cámaras en una pista de carreras de caballos y hizo galopar un caballo, y siendo fotografiado cada vez que pasaba por delante de unas cámaras, descompuso el movimiento del caballo y se vio, por fin, se vio finalmente que, en efecto, en esta, por ejemplo, la podéis ver, el caballo, hay un momento en el que no toca el suelo. Volvemos a lo mismo, a esa idea de la ciencia, del arte, del ojo, de lo retiniano, y de si realmente se puede utilizar la ciencia para el arte para revelar realidades que nuestro ojo no puede revelar. Etienne Louis Maguet, en Francia, mientras tanto, había inventado la máquina de humo, que es también muy interesante porque también permite ver lo que el ojo humano no consigue ver, ¿no? O sea, digamos, va más allá de lo retiniano o exagera lo retiniano hasta sus últimas consecuencias, ¿no? La máquina de humo de Etienne Louis Maguet servía para estudiar el movimiento de las corrientes de aire, el aire es invisible por definición, pero si se inyectaban cortinillas de humo a través de esa máquina y se fotografiaban, luego tenías
esta es la máquina funcionando sin introducir obstáculos en las cortinillas, y de repente, al introducir diferentes formas en las cortinillas de humo, podías estudiar la forma aerodinámica de los objetos, la forma en que se movían las corrientes de aire. Esto, por ejemplo, en la industria automovilística, y por eso Francia fue uno de los pioneros de la industria automovilística, porque esto resultó utilísimo para la aeronáutica, para el desarrollo del aeroplano y para el desarrollo de los coches, digamos, más aerodinámicos y menos resistentes al aire. Estas fotografías son arte, son científicas, es difícil decir, ¿no? Son de una gran belleza, en mi opinión al menos, ¿no? Son misteriosas, son evocativas, parecen ectoplasmas, parecen figuras fantasmales, parecen peces abisales. Yo tengo la impresión de que según quien mire, y desde luego si tanto Man Ray como Duchamp conocían perfectamente estas obras porque se volvieron muy famosas en la Europa del siglo XX, si un artista o un hombre o una mujer, vamos, o una persona con una visión poética o artística de la realidad de estas fotografías, no estará viendo tanto un experimento científico como una nueva manera de crear belleza, ¿no? O de descubrir belleza en lo que era invisible. Las corrientes de aire nos rodean a todos todo el tiempo. Si pudiéramos verlas, viviríamos en un mundo rodeados de estas formas constantemente, ¿no? Me da la impresión de que el criadero de polvo nace de esta atmósfera un poco entre lo visible, lo invisible, lo imaginario, lo evocador, lo que vemos y a la vez no vemos, ¿no? Aquí veis más. Esta, por ejemplo, es bellísima, ¿no? Parece casi como que una figura humana intenta traspasar un velo, ¿no? Bueno, aquí veis a Duchamp con su cámara fotográfica, o sea, a Duchamp sentado y una cámara fotográfica presente en la habitación como si fuera casi un invitado más. Y volvemos al criadero y vamos terminando, porque ahora vamos ya al momento del crimen y al momento de la ejecución de la fechoría, ¿eh? Al darse la mano, Duchamp y Man Ray acuerdan una cosa. Fotografiar el gran vidrio tal como estaba, con el polvo acumulado, ¿no? Intentando ver si mediante la fotografía, como los dos pensaban, podían revelar realidades que no se vieran a simple vista. A ver si de alguna manera, como pasa, se supone en las fotografías de los mediums y de los espiritistas, a veces aparecen sombras y fantasmas que no se pueden ver a simple vista, ¿no? De alguna manera, Duchamp y Man Ray se ponen de acuerdo para que Man Ray traiga su cámara al estudio, fotografíe el gran vidrio y esperando una revelación, digamos, Duchamp se sentía atascado en esa última obra que iba a acabar con la pintura y como último recurso piensan en fotografiarla a ver si así se revela algo nuevo, ¿no? Y esto es lo que dice Man Ray. Ya había notado que el panel de Duchamp estaba iluminado solo por una bombilla sin pantalla, pero sabía por experiencia que eso no tenía importancia porque había que fotografiar un objeto inmóvil. El aparato estaba instalado sobre un trípode. Los resultados serían satisfactorios, aunque el tiempo de exposición tendría que ser muy largo. Al ajustar el objetivo, tenía una vista rápida sobre el panel, que se parecía a un extraño paisaje visto por un ave. Estaba polvoriento. Pedacitos de servilletas de papel y copos de algodón que habían servido para limpiar los elementos terminados agregaban misterio a la obra. Desde luego, estos son los dominios de Duchamp, pensé. Y como la exposición iba a ser muy larga, abrí el obturador y nos fuimos a cenar. Y ahora conviene estar muy atento a lo que cuenta Man Ray, porque de cada palabra, como suele pasar en los casos de cuarto cerrado, de cada palabra, de cada detalle de
la posición que ocupa cada objeto depende de la resolución del misterio. Enfoqué la cámara y miré la obra desde arriba. Parecía un extraño paisaje a vista de pájaro. Volví a abrir el obturador y decidimos irnos a cenar. Ahí los dos cómplices cierran la puerta, cierran el estudio con llave y se bajan a la calle. Y se van a cenar a un restaurante donde se ocupan muy mucho de dejarse ver y de que luego haya testigos, amigos, camareros que puedan testificar que a esa hora y en esa noche estaban cenando en un restaurante cercano al estudio. Y así quedan dadas las premisas de un misterio de cuarto cerrado, ¿no? Un cuarto vacío, cerrado herméticamente, del que no entra nadie ni sale nadie, y en cuyo interior sucede algo inexplicable, algo indecible. Si esto fuera un truco de magia, que es un poco un truco de magia, ahora es el momento en que se escucharía entre bambalinas un redoble de tambores y todos contendríamos la respiración. Y estaríamos prestando mucha atención a la declaración de Man Ray, porque de su declaración puede depender la resolución del misterio. Mediante un pase de prestidigitación, con un escamoteo tan hábilmente realizado que no es posible seguirlo a simple vista, quizá en ese momento, en ese cuarto cerrado, se está accionando el detonador de una diminuta pero letal bomba silenciosa que hace explotar el curso del arte moderno, que reduce a cenizas de una sola vez miles de páginas de tratados de estética y que barre de la faz de la tierra las convenciones seculares y confortantes de muchas generaciones de sabios maestros, historiadores y críticos. Dice Man Ray: regresamos una hora después y cerré el obturador. Me apuré en volver a mi sótano para revelar la placa. Siempre tenía que hacerlo de noche porque no tenía dinero para bombillas rojas. Y ahora es el momento del ahora lo ves, ahora no lo ves, porque dice, cuando saqué de la emulsión el papel impresionado del negativo, estaba perfecto. Este sería el negativo. Y entonces, ¿qué ha pasado aquí? O sea, o más bien, ¿qué no ha pasado aquí? Algo muy misterioso, ¿no? La obra se ha realizado o cometido o manifestado en un recinto cerrado y vigilado por una cámara insomne. En el silencio del estudio desierto, a la luz pobre pero suficiente de una bombilla pelada como un ojo sin párpado, se registra la lentísima, la imperceptible caída del polvo, como nieve de tiempo, sedimentándose sobre esa antipintura mediante la que un antiartista pretende acabar con todas las pinturas y que acabará él mismo declarando eternamente inacabada. La cámara de foto, el cuarto oscuro, la habitación cerrada, son como muñecas rusas, son como cuartos cerrados dentro de cuartos cerrados que se corresponden y que protegen el enigma tras sucesivas estancias estancas, herméticas y eráticas, ¿no? Como las propias muñecas rusas, ¿no? Siempre ese rostro impenetrable y al abrirlo te encuentras otra que es igual. Y ya digo, lo más endiablado es que la coartada de los sospechosos es impecable, ¿no? Lo van a poder corroborar los camareros, los parroquianos, los transeúntes que testificarán ante cualquier tribunal que mientras en el estudio 316 del Lincoln Arcade tenía lugar ese acto nefando o la obra o la antiobra o lo que sea que allí se ha cometido, Marcel Duchamp y Man Ray, de sobra conocidos por todos, charlaban y masticaban a dos carrillos en el tugurio que frecuentaban y donde han puesto mucho cuidado en dejarse ver. Este es el negativo de la obra, como digo, y a los artistas ya, en realidad, no les queda más que esperar un poco, como los buenos criminales no vuelven a la escena del crimen inmediatamente, esperar un poco a que se borren las pistas, a que se olviden las fechorías para volver a la escena del crimen, ¿no? De lo que se trata, mientras tanto, es de despistar a los testigos, de orientar nuestra mirada en la dirección que les interesa, en encuadrar la imagen
y en borrar los rastros más evidentes como buenos cómplices. Este sería el negativo, que como veis es mucho menos fascinante que la obra final. Es una imagen que capte nuestra atención con tanto interés. Esta es la imagen ya revelada, pero sin encuadrar. Veis, pues, por ejemplo, estas son herramientas que utilizaba Duchamp para ir rascando el azogue del vidrio. Y esta, 2 años después, con tierra y mar de por medio, en París, en la revista Littérature, que era la revista fundada por el papa del surrealismo, André Breton, aparece por primera vez la imagen limpia de todo rastro incriminador, encuadrada para que, por ejemplo, aquí veis que todavía, no, yo lo estoy señalando, aquí veis que se ve que es el panel de vidrio y, sin embargo, aquí ya está recortado para que parezca un horizonte infinito, ¿no? Aparte de las firmas de los autores, que ya están ahí, ya se sienten seguros y lejos de la jurisdicción, como para poder firmar la obra se transforma en realidad en una especie de fototexto, ¿no? Un fototexto es una obra que combina imagen y un texto que da un sentido diferente a la obra, ¿no? Esta sería la manera en que se presentó. Aparte de las firmas, el fototexto, que no nos queda muy claro si es de Duchamp o de Man Ray o de ambos, dice lo siguiente: estos son los dominios de Rose Sélavy, la alter ego femenina de Duchamp. Qué áridos son y qué fértiles, qué gozosos y qué tristes. Y luego aquí, ¿lo veis? Como una pequeña broma más, muy del estilo de estos dos, vista tomada en aeroplano por Man Ray en 1921. En realidad, sí que es verdad que los dominios de Rose Sélavy son a la vez áridos y fértiles, ¿no? Aquí los veis de nuevo. Anticipan tantas imágenes que tenemos en las retinas de todo el siglo XX y del siglo XXI, libera de las antiguas ideas de belleza, nos trae ideas de belleza nueva. Es un paisaje a la vez devastado y fértil como el de todas las muertes, ¿no? Si ha muerto el arte moderno en ese terreno baldío, a la vez es el lugar donde permite que nazca el arte contemporáneo, ¿no? Es una imagen que viaja en el tiempo también, ¿no? Que se apoya en el tiempo, que no lucha contra él, sino que le deja hacer. Y por eso tiene, yo creo, esa fascinación un poco preconsciente, un poco casi profética, ¿no? Parece que viaja desde la prehistoria, porque estas, por ejemplo, son las líneas de Nazca en Perú, que tienen algo que ver y que, sin embargo, no se descubrieron a vista de aeroplano hasta años después, ¿no? En 1927. Aquí las veis, y desde luego que tienen algo que ver con la textura un poco soñada del criadero, ¿no? Podría ser también la devastación de Hiroshima. Son las fotos de la guerra, que faltaban 20 años para que sucediera y estallara la bomba atómica en Hiroshima, y hay algo también de ese paisaje completamente devastado en el criadero de polvo, ¿no? También las imágenes tomadas con infrarrojos. ¿Os acordáis? La primera guerra del Golfo no la pudimos ver, fue la primera guerra aséptica, invisible, porque encima se bombardeaba de noche y las únicas imágenes que se veían eran de ese verde un poco enfermizo de las cámaras de infrarrojos, ¿no? También tiene algo de esa textura un poco fantasmal del criadero, ¿no? O incluso, bueno, obras también, el bombardeo de la guerra del Golfo, o el muelle en espiral de Robert Smithson, de un artista que trabajará 40 años después en el lago de sal de Utah, y creará también con tierra, dibujará o hará estas líneas semiborradas que se parecen un poco a las del criadero. Qué áridos son, como decían Rose Sélavy y Marcel Duchamp y Man Ray, y qué fértiles, qué gozosos, qué tristes. Yo creo que aquí lo veis de nuevo, aquí una tormenta del desierto, aquí. Los supuestos dominios de Rose Sélavy parecen el compendio pulverizado
de todas las peripecias históricas y artísticas del siglo XX y del XXI. El criadero es el heraldo de la destrucción, pero también es el agente de la renovación. Como todas las muertes que abren paso a lo nuevo, alegra y apena. Su devastación, su feracidad, se suceden y se renuevan al ritmo de nuestro desconcierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por habernos guiado por este criadero, por este vivero de polvo, este par de terroristas que, tienes razón, abrieron polémica y la polémica está servida hasta hoy. Y de este vivero de polvo hace 100 años, porque era 1920, bueno, 101 años, y la polémica sirve. O sea que yo sospecho que Duchamp hubiera estado encantado y Man Ray con esta lógica, con esta metáfora del misterio, porque les gustaba el juego, les gustaba la ironía y bueno, ahí estamos para recibir comentarios. No sé cómo vamos a hacerlo. Es que no veo en mi pantalla, no veo si hay preguntas o si alguien alza la mano, no sé cómo recoger desde aquí las intervenciones. Me imagino que se podrá escribir en el chat, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo no visiono, Yo sí. tengo. ¿Tú lo ves? Pues yo veo el chat. Vale, pues no sé, ¿tienes alguna? A ver, no sé, voy a intentar a ver si tenemos aquí preguntas para hacerte llegar o comentarios o dudas. Gracias. No, recibo algún agradecimiento, yo os agradezco la atención. Yo sí quisiera decir que los cambios, vivimos en épocas muy impacientes, queremos cambios geológicos cada 5 minutos. Se tardó en pasar del arte, de la concepción medieval del arte a la renacentista, se tardó la friolera de 1000 años. Se tardó en pasar de la concepción renacentista o moderna del arte a la idea contemporánea del arte otros 500. Se reprocha, o hay quien reprocha a los artistas actuales que repiten, que no innovan, que el conceptual mismo de Duchamp se ha vuelto ya una manera de ser académico y una receta. Pero es que me temo que el arte, su fascinación y lo que nos salva es que se resiste a cualquier exigencia que le queramos hacer como sociedades, ¿no? O sea, es una actividad que tiene sus propios tiempos, que tarda muchísimo en dar las respuestas que le pedimos, que a veces, como las sibilas de Cumas y de Delfos, responde con bromas o con respuestas incomprensibles o que comprendemos muchísimo más tarde. Entonces, yo lo que creo que de todo, el criadero entendido como metáfora y el arte que nace con el criadero, yo lo que creo que nos puede servir para nuestra vida diaria, que al fin es la que tenemos y más allá de cualquier elucubración estética, de lo que se trata es de disfrutarla al máximo y de vivirla de la manera más plena. Yo creo que la enseñanza de Duchamp, que algunos toman casi como una agresión o como una tomadura de pelo o una burla, es más bien todo lo contrario. La enseñanza es la de liberar la mirada, pasear por el mundo con los ojos abiertos y disfrutar. Duchamp era Leo, ¿no? El signo de Leo, que como yo mismo soy Leo, somos muy disfrutones, ¿no? O sea, entonces yo creo que contra esa imagen de Duchamp como un artista hermético y áspero y digamos, enemigo del disfrute del arte, yo creo que hay que recuperar esa imagen de Duchamp con Man Ray, con 20 años, en Nueva York, entre bromas y veras, pues jugando un poco a anarquistas de zarzuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta pensar en Duchamp como alguien que abre, no que cierra, ¿no? Alguien que abre el campo del arte, no lo cierra solo a unos cuantos que entienden, sino que se lo abre a cualquiera en realidad, ¿no? A mí también me ha parecido muy significativo que
según has contado, que no renuncia al concepto de belleza, ¿no? O sea, la belleza pasa a estar en la idea, pero sigue estando en juego, ¿no? Esto me ha parecido... Exacto. Lo que es interesante, porque también hay un peligro, yo lo veo mucho en el arte contemporáneo, el arte funciona de forma oblicua, ¿no? La belleza, hay un cierto punto de vista puritano sobre el arte que entiende que en un mundo tan trágico y tan terrible como el que vivimos, que siempre es un mundo, bueno, en fin, lleno de cosas dolorosísimas, preocuparse por la belleza es frívolo o el arte se vuelve frívolo si se preocupa por la belleza, sin darse cuenta que la belleza es una manera muy política también de luchar contra el dolor del mundo, ¿no? O sea, quiero decir con esto que desde luego que la belleza es parte constitutiva del arte. Luego podemos sentarnos a definir lo que es la belleza, pero no, lo que desde luego no es, las buenas intenciones en sí mismas no hacen un buen arte, ¿no? Y la belleza nunca puede excluirse de la noción de arte, porque en el momento en que excluyes esa aspiración a la belleza, excluyes probablemente el rasgo constitutivo que diferencia al arte de otras actividades humanas, como, no sé, el voluntariado, ¿no? Que está muy bien hacerlo, pero es otra cosa, ¿no? Tienes razón, si la belleza puede ser un acto de resistencia, claramente, todos los, con toda la dimensión. Como la ineficacia, ¿no? O sea, esta idea que dice Man Ray, que era un hombre muy inteligente, aunque más rudimentario que Duchamp, pero era un chico de la calle muy listo, esa idea de dedicar horas y horas y horas y horas y horas a algo que no va a dar rendimiento económico es en sí mismo un gesto de resistencia política, ¿no? En una sociedad ya en los años 20, imagínate ahora, obsesionada con la eficacia, con el alto rendimiento, que haya artistas o que haya personas que se abstengan de rendir, que como Bartleby, el personaje tal, ya es en sí mismo un gesto de resistencia política, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo ahora sí voy viendo comentarios que van llegando. Javier, yo creo que sí, hemos disfrutado. Sí, veo muchos. Muchas gracias a todos. Espero no haberos cansado. No, ha sido muy interesante y no sé, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, hasta aquí llegamos hoy y quería invitaros a todos la setmana que viene, el lunes, el proper dilluns, que tindrem a la Itziar González Virós. La Itziar és una arquitecta, és una pensadora i és una activista social, no està acostumada a parlar d'art, llavors li va semblar molt interessant que la convidéssim a pensar els projectes socials partint de l'arquitectura i de l'arquitectura social a partir d'un quadre, en aquest cas un oli sobre fusta del segle XVI d'un pintor flamenc, de Bruegel, que coneixem tots, que és la Torre de Babel, i el títol que vam articular amb la Itziar és La Torre de Babel, de Peter Bruegel, la ciutat com a comunitat impossible, en parèntesi, perquè així entrem en dialèctica. I us convido a tots efusivament, la Itziar és una persona molt i molt interessant que segur que ens fa propostes que ens fan pensar mínimament. Y no sé, Javier, hasta la próxima. Ojalá sea en Girona. Sí. Y muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias y la verdad es que me habría encantado estar en Girona, que es de mis ciudades favoritas, y espero que haya ocasión pronto y repetir en vivo y en directo y con mucho polvo. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, gracias. Gracias.